Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles de nueva cuenta. Les recuerdo, mi nombre es Narda Beatriz Bernal Sánchez y vamos a continuar el día de hoy con el módulo 6. Estamos trabajando ahora el tema número 2 que corresponde a este módulo y que está relacionado con el desarrollo de un mecanismo alternativo. Después de haber tenido oportunidad de estar trabajando el día de ayer, tanto en el video, las lecturas que realizaron, así como en la sesión en la que tuvimos oportunidad de compartir este espacio de tiempo a través del uso de la plataforma y a la distancia. Sí, y entonces tuvimos esta posibilidad de reflexionar acerca del alcance de los principios en los mecanismos alternativos, más allá de decir solamente, ¿verdad?, cuáles son todas estas descripciones que evidentemente pues tenemos esta oportunidad constante de estarlos leyendo. Nos hacemos estas preguntas de hasta dónde llegan, cuál es el impacto que va a generar, si bien es cierto, para el proceso de mecanismo alternativo, así también para las personas que participan en este y que en consecuencia constituyen una obligación para las personas facilitadoras en un primer momento que estamos tomando en consideración, y luego la posibilidad de ser garantes de la aplicación de estos principios por parte de otras autoridades que tienen la posibilidad de hacer el ejercicio, por ejemplo, de validación de un acuerdo, verificar que las personas hayan participado por libre decisión, que hayan tenido oportunidad de contar con una persona que realizó una labor imparcial, que evidentemente se construyeron acuerdos que son equitativos. Bueno, una vez que esos aspectos se tienen en cuenta y que fueron los que analizamos en la sesión sincrónica, ahora vamos a estar trabajando en esta sesión del día de hoy. De igual forma, una parte en video y el resto vamos a estar trabajando ya en el momento que nos vamos a conectar, y también habrá un espacio para lecturas y para actividades. Pues bienvenidas y bienvenidos sean entonces, y para poder dar inicio ya a nuestros temas, vamos aquí avanzando para que tengamos en cuenta cuáles son los temas que el día de hoy vamos a tener oportunidad de verificar. Este tema 2 del módulo 6 se denomina tal cual mecanismos alternativos de solución de controversias aplicables en materia de justicia restaurativa para adolescentes. En la estructura temática estamos mirando que la primera parte se compone de todo lo que sería propiamente dicho, ¿verdad?, el aspecto estructural de un mecanismo: cómo se da inicio, cuáles son las sesiones que se desarrollan y cuáles son los objetivos que podemos mirar en el desarrollo de estas sesiones. Estos son aspectos muy importantes y nos vamos a dar cuenta que vamos a ir avanzando desde lo que yo les vaya compartiendo aquí en el video y lo que les vaya mencionando de artículos, que sin necesidad de que pues yo los lea aquí en la pantalla, solamente haré el ejercicio de mostrarlo para que lo podamos ubicar en qué apartado de la ley se encuentra. Sí, para no hacer un desgaste de estar leyendo aquí en esta hora, podamos ir avanzando en la explicación y ya en la sesión de un rato más también podamos ir retomando estos aspectos. Bueno, esta es la primera parte que nos toca trabajar en este video. Ahora bien, igual que la sesión anterior, ya lo comentaba yo hace un momento, nos vamos a organizar en este primer video de 4 a 5, es decir, una hora, de 5 a 6 la sesión sincrónica, y de 6 a 9 las actividades que ustedes van a tener oportunidad de desarrollar en la plataforma, en donde les compartiremos un video de una sesión para que ustedes puedan ir mirando todos estos elementos importantes que vamos a trabajar en un momento más, ¿no? Entonces es la información que yo les comparto aquí, lo que van a checar en la ley, lo que checan en la lectura y luego cómo se mira en la práctica en el desarrollo de una sesión. Pues bien, para poder tener en cuenta todos estos aspectos, ya desde lo que nos dice la propia doctrina, desde lo que encontramos desde la experiencia de facilitadores y facilitadoras, sí, que llevan su labor práctica, pues sabemos que tiene que haber un momento inicial, no sé, el momento en el que se va a marcar la pauta para que pueda dar inicio el mecanismo alternativo. Y pues la pregunta tanto de cómo es esto, pues ya ustedes igual lo han vivido en la práctica,
y de acuerdo a su propio modelo de gestión que hay en cada una de las fiscalías, pues se ha determinado cuál es este canal o flujo en el que llegan las personas y son atendidas y en consecuencia son asignadas a cada una de las áreas que corresponda, de acuerdo a los parámetros procesales también propiamente dichos, no son los aspectos que se van generando. En función de ello, sabemos que de acuerdo a lo que la propia norma procedimental establece, hay asuntos que pueden ser derivados a las áreas de justicia alternativa, que en algunos lugares se llaman centros de justicia alternativa o centros de justicia restaurativa, dependiendo de la denominación que le hayan dado en cada una de las fiscalías o poderes judiciales. Lo que es cierto es que pues llega un momento en que una persona puede ser derivada. De acuerdo a lo que nosotros podemos mirar en la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y aquí hago un cortecito de lo que está en la pantalla en el PowerPoint para brevemente poder mostrar la legislación y como yo les decía hace un momento, sin que nos detengamos mucho en la lectura para no hacer este proceso, pues un video de lectura propiamente dicho. Entonces, miramos nada más en qué artículo se ubica, que seguro estoy que ya han tenido esta oportunidad pues de estarlo trabajando por sus actividades cotidianas, pero no está de más. O sea, y no está de más para que podamos verificar que el artículo 10 de la Ley Nacional le da el nombre de derivación y que va a ser esta parte en donde el Ministerio Público ha dado inicio de acuerdo a su propio modelo de gestión, sí, a la denuncia o querella. Y aquí lo interesante es que podamos verificar que se va designando que el Ministerio Público orientará a la persona acerca de los mecanismos alternativos. En consecuencia, es importante que se tenga este conocimiento de qué son los mecanismos alternativos, cuál es la utilidad que estos plantean. Y si lo podemos mirar, por ejemplo, en este caso, en el procedimiento para personas adultas, sabemos que esta ley también tiene aplicación en el sistema de justicia penal para personas adolescentes. Con mucha mayor razón, ¿verdad? Nos queda sumamente claro que cuando las fiscalías, pues evidentemente tienen esas áreas especializadas en justicia para adolescentes, pues es totalmente necesario conocer qué opciones hay además del proceso tradicional para que se puedan generar opciones de solución al conflicto. Entonces, estamos mirando que de primer momento se está estableciendo en la legislación esta labor que realiza el Ministerio Público de informar sobre los mecanismos alternativos. Claro, esto teniendo en cuenta lo que la propia ley adjetiva señala respecto a las etapas procesales y que por eso va identificando sujetos de procedimiento. Por eso igual aquí se hace mención en un momento dado a la determinación que pudieran tener las y los juzgadores en ese sentido. Pero bueno, lo que estamos identificando aquí de primera entrada es que se determina entonces el acto de la derivación, reconociendo entonces que esa es una forma en la que el asunto podrá llegar al área de justicia alternativa o restaurativa, dependiendo la denominación que tenga en la institución en ese sentido, ¿no? De la propia fiscalía en la que ustedes se encuentran. Y una vez que esto ha ocurrido, entonces podemos decir que viene la otra parte, sumamente importante también, la parte en la que ya la persona facilitadora, bueno, en este caso en el centro, se va a dar todo este proceso, sí, interesante también, para que el asunto ya pueda llegar a la persona facilitadora. Y teniendo en cuenta que tratándose del sistema de justicia penal para adolescentes, pues es necesario que la persona facilitadora cuente con la especialización, ¿sí? Para que pueda atender y participar en el desarrollo del mecanismo o el modelo restaurativo del cual se trate. Esto es sumamente importante tenerlo en consideración porque además de todo el conocimiento que ya tiene acerca de la propia ley y de cada mecanismo, hay que tener en cuenta que tratándose de personas adolescentes hay otros aspectos adicionales que tienen que ser también parte del proceso de formación de las y los facilitadores. Entonces, es importante tenerlo en cuenta respecto a la selección de la persona facilitadora. Hay centros que cuentan con 2 o 3 personas que hayan pasado ya por este proceso de especialización
y entonces será importante verificar quién va a intervenir como facilitando el mecanismo. Y pues hay algunos otros que cuentan solo con una persona para que pueda hacer esta función y no es cosa menor tener en cuenta la necesidad de preparación de las y los facilitadores. Una vez que eso ya haya sucedido, pues entonces ya vendrá la propia labor de la persona facilitadora para que pueda tener en cuenta cómo va a ser todo el abordaje de ese asunto y tener en cuenta las sesiones que se van a llevar a la práctica y poder verificar todas las invitaciones que se tengan que generar para que se puedan llevar a efecto cada una de las sesiones. ¿Qué es interesante tener en consideración? Sí, hay aspectos que nosotros podemos mirar desde el propio modelo homologado. Aquí solamente voy a ejemplificar en este video con la mediación como mecanismo alternativo. Vamos a ver más adelante aspectos relacionados con los modelos restaurativos. Y entonces, en este caso, si hablamos de la mediación, el propio modelo homologado nos va señalando cuáles son aquellos criterios que se deben considerar para que se pueda seleccionar como mecanismo, o sea, lo que la persona facilitadora considera, y llevar a cabo entonces todo el desarrollo de este mecanismo. De acuerdo a lo que está establecido en el modelo, como ustedes observan, está relacionado con el tema de los niveles emocionales. La escalada del conflicto, que son conocimientos que por eso las personas facilitadoras van incorporando en sus aprendizajes, desde reconocer, ¿verdad? Las emociones que las personas puedan estar experimentando derivado del conflicto, comprender desde la teoría del conflicto cómo un conflicto ha ido escalando. Sí, también otro de los aspectos interesantes desde la teoría del conflicto es poder verificar las relaciones entre las personas que se han visto involucradas en este y efectivamente esto también nos va a dar el parámetro para checar las posibles relaciones de convivencia a futuro. Entonces todos estos aspectos tienen que ser analizados para que se pueda determinar este nivel y en función de ello escoger el mecanismo. Ahora bien, teniendo estos aspectos muy en claro, pues llegará el momento conforme nosotros miramos aquí en el programa, el poder identificar las fases de los mecanismos y los roles. En este caso igual, como estoy ejemplificando con mediación, vamos a trabajar con este aspecto para que en la hora que tenemos más adelante podamos hacerlo con los demás. Bien, el mecanismo tiene reconocidas etapas. Nosotros en la práctica sabemos que cuando se va a llevar el desarrollo de la persona facilitadora puede y debe identificar para ir avanzando en el desarrollo del mecanismo cuáles son estas etapas. Y fíjense, eso es bien interesante, porque muchas veces hay personas que dicen que la mediación pues es una plática o es una charla entre las personas. Usan cualquiera de los dos términos como si fuera algo indistinto, pero dando, digámoslo de cierta forma, una idea de que las personas solo se sientan y platican. Y bueno, hay un aspecto muy interesante para comprender que efectivamente se va a utilizar el habla, sí, es a partir de nuestras formas de comunicación a través de nuestro lenguaje oral, en donde vamos a poder sentarnos y dialogar. Es un proceso de diálogo en donde evidentemente la persona facilitadora lleva a la práctica una serie de herramientas de comunicación, técnicas también y una serie de habilidades que se han observado que con las que cuenta la persona facilitadora. Todo eso evidentemente pasa con un desarrollo metodológico, ¿sí? Es cierto, son personas, son seres humanos, que el conflicto les ha generado una serie de respuestas emocionales, de desgaste, y es importante que la persona facilitadora pues comprenda todo este desarrollo por etapas y que también así lo podamos comprender todas las personas que somos parte de un sistema de justicia y de forma particular de un sistema de justicia penal.
sea, sí tiene un desarrollo metodológico dividido en etapas y es importante que la persona facilitadora pues las identifique para realizar adecuadamente su función. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que yo igual estoy mencionándolas? Porque para poder identificar los tipos de sesiones que hay y en qué casos las llevamos a la práctica, pues tenemos que identificar todo este desarrollo por etapas. Así vamos a tener en cuenta cuáles son estas que vamos a llevar a la práctica de acuerdo a lo que vimos en el temario inicial. También es importante tener en cuenta que en el desarrollo del mecanismo, en este caso en la mediación, vamos a identificar aquí a las personas que participan en la misma, teniendo en caso, por ejemplo, en el sistema de justicia para adolescentes, pues que identificamos propiamente a la persona adolescente, a la persona que ha resentido la conducta considerada en la ley como delito, a la persona facilitadora, a quienes puedan representar a las personas adolescentes. Y todo esto es importante porque cada persona tiene un rol y hay que tenerlo en claro en el desarrollo del mecanismo, ¿no? Entonces, esos son aspectos esenciales y que aquí con este ejemplo, conforme nosotros lo podemos mirar en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en donde yo aquí les he identificado el artículo en el que se ubica y en cada una de las fracciones, ¿sí? Pero bien, vámonos directo al tema de las sesiones, que es la parte que igual nos ocupa. Si nosotros miramos de manera, podemos decir así, general, podemos tener en cuenta que la ley nacional nos señala y nos identifica sesiones preliminares, ¿sí? Y utiliza ese término como tal y hace una descripción de cómo podrán llevarse a cabo las sesiones preliminares y qué podríamos obtener como información en el desarrollo de una de estas sesiones. Por ejemplo, en el caso de los agentes del Ministerio Público, fiscales, cuando hacen esta derivación, pues entonces las personas que llegan al centro van a tener la oportunidad de participar en una sesión preliminar en donde las personas facilitadoras tendrán igual esta obligación de informarles adecuadamente en qué consiste el mecanismo y atendiendo este derecho que tienen las personas de decidir su participación o no en el mismo, estando debidamente informadas. En algunos países, a las sesiones preliminares se les denomina sesiones informativas, porque prácticamente lo que se hace es esto, ¿no? Brindar toda la información para que puedan decidir su participación en el mecanismo alternativo. Bueno, en nuestro país la legislación le ha dado el término de sesión preliminar y ahora más adelante les voy a detallar qué es lo que se lleva a la práctica así ya de manera sumamente detallada. Sesiones conjuntas. Sesión conjunta vamos a dimensionar que es aquel espacio ya de oportunidad en donde tiene la participación las personas que se han visto involucradas en este conflicto y que han aceptado su participación en el mecanismo, un mecanismo guiado por una persona que identificamos como facilitador o facilitadora. Es posible que en el desarrollo de una sesión de mecanismo alternativo como la mediación haya posibilidad de llevar sesiones que se denominan caucus o sesiones privadas. Y esto va a ser en función de la decisión que tome la persona facilitadora de acuerdo a lo que esté observando en el desarrollo del mecanismo mismo. Bien, vamos a ver en esta otra diapositiva todo lo que puede suceder de primera mano. Es una sesión preliminar, pues va a consistir en una explicación que va a realizar la persona facilitadora y que va a tener esta oportunidad de conocer la perspectiva del conflicto que les sea compartido. Si miramos, por ejemplo, porque pues nos podemos preguntar, ¿esto está descrito en la legislación? Sí, efectivamente, está descrito y lo podemos verificar en el artículo 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Empecemos con esta parte.
aquí la legislación en comento, ¿verdad?, nos señala. Es la persona facilitadora quien podrá tener estas sesiones preliminares y se señala cuando las características del caso así lo requieran. Aspecto importante, son iniciales, las podrá tener con cada persona interviniente por separado, previas a la sesión conjunta. Ya aquí nos está enviando este elemento, ¿no? Antes de que vaya a tener la sesión conjunta, podrá llevar todas estas sesiones preliminares. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a recordar que en la parte inicial de nuestro programa se decía, ¿no? Sesiones preliminares, sí, y el último tema es qué objeto tienen estas sesiones. Bueno, pues estas sesiones tienen un objeto muy importante. Una, explicarles en qué consisten los mecanismos. Es totalmente necesario que las personas puedan conocer, estar debidamente informadas. ¿Cuál es el alcance de este mecanismo? ¿Qué pasa con estos mecanismos? Si se llegan a acuerdos o no, de qué forma se denominan estos acuerdos y qué se pretende con ellos, ¿no? ¿Cuál es lo que está previsto en la legislación, el alcance legal? Entonces, las personas deberán ser informadas. También algo que nosotros hacemos en el desarrollo de los mecanismos, pues es hacerles saber que sí hay reglas o pautas de convivencia que se deberán llevar a la práctica y es necesario que las personas las conozcan y sean partícipes también en este sentido de su construcción. Así que eso sucederá también en una sesión preliminar. Y tendrá la persona facilitadora la posibilidad de conocer la perspectiva o que cada uno tiene, la percepción que se han construido acerca del conflicto, y esto les permitirá ir preparándose para que puedan llevar a efecto una sesión conjunta. Entonces, ese es el sentido de una sesión preliminar, es el objeto de la sesión preliminar para la persona facilitadora, pero también para la persona que interviene, es necesario darle a conocer todos los derechos que tiene. Entonces, si aquí esta parte va quedando clara, ¿verdad? Entonces, se pueden llevar a efecto estas sesiones preliminares, son muy útiles para que uno pueda informar adecuadamente a quienes van a participar en el mecanismo, puedan conocer las reglas del mecanismo, pero también a las personas facilitadoras nos brinda un espacio de oportunidad para poder conocer la perspectiva que cada quien tiene acerca de lo que ocurrió, porque pues sí nos queda muy en claro que cada quien tiene una perspectiva acerca del conflicto. Segura estoy que ya ustedes también han tenido este acercamiento con el tema del conflicto, o sea, mirar esa diferencia entre conflictos o delitos y en función de ello dimensionar que cada quien tiene su perspectiva de lo que ha ocurrido y es necesario explorarla. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos este término. Vamos a explorar el conflicto en función de lo que cada persona tiene que decir. Si lo vemos entonces así en desglose, esto que yo les compartí que está en la ley en el 16, pues aquí yo lo que traté es ponerlo de una manera, digámoslo, de cierta forma práctica, con enunciados que puedan ser de utilidad, y tener entonces esta claridad de para qué nos son útiles este tipo de sesiones, ¿vale? Pero bueno, es prácticamente lo mismo que miramos en el artículo 16 en la legislación. La única diferencia que pueden ustedes observar es la forma en la que está acomodado, ¿no? Entonces, ya ustedes mirarán esta parte de la practicidad. Bien, ahora la sesión conjunta. Y aquí me voy a ir directo hasta la sesión conjunta de lo que miramos igual en la ley nacional respecto a la mediación. Por eso he sido aquí reiterativa en ese sentido de que hay que verificarlo por separado porque cada uno de estos, el mecanismo y los modelos, pues tienen puntos muy diferentes en su desarrollo metodológico. Entonces, aquí la sesión conjunta de la mediación se refiere, la ubicamos en el artículo 22,
Sí, para hacerlo igual que en el caso de la sesión preliminar, les voy a mostrar aquí el artículo 22 y luego vemos esta otra parte en donde también lo fui desglosando para que pueda ser muy práctico en la visión, ¿verdad? De la información. Pues igual, habituados o habituadas que podemos estar, miramos que estamos en este apartado, mediación, que se hace mención del desarrollo de la sesión. Y entonces, evidentemente, aquí ya se está haciendo mención a que ambas partes, sí, ya han decidido participar en la mediación y en consecuencia, fíjense, bien interesante, porque aquí nos los van poniendo por etapa, ¿ok? Y ya cuando tenemos todo este conocimiento de lo que recuerdan que les mostré así de las etapas, pues aquí está a manera de enunciado redactado en una norma. Aquí está la introducción, donde se señala, se hace la presentación, se explica el propósito de la sesión, el rol de la persona facilitadora, reglas y principios. ¿Sí? Eso es bien interesante. Y hay que explicar las fases. Y aquí hay un punto y coma, ¿sí? Y entonces con eso da pauta que miremos la otra etapa. Acto seguido, formulará las preguntas para que puedan exponer el conflicto y todo. Lo que estamos, mira, plantear sus preocupaciones y pretensiones. Pues ya viene entonces este otro punto. El facilitador deberá clarificar y entonces nosotros vamos diciendo también que eso es otro aspecto importante conforme vamos desarrollando cada una de las etapas del proceso. Se clarifican los intereses y temas, se generan y se evalúan las opciones y en función de todo esto, bueno, se llegará, si es posible, a que puedan construirse los compromisos, las opciones y se puedan plasmar en un acuerdo. Todo esto está descrito aquí y esto que nosotros estamos mirando aquí le vamos a denominar desde lo que también tenemos posibilidad de ver en los textos con distintas personas que se dedican a escribir acerca del proceso de los mecanismos alternativos, pues todo esto que estamos mirando aquí en esta descripción se denomina sesión conjunta. Y esa sesión conjunta la estamos identificando como este espacio de oportunidad en donde las personas ahí sí dialogarán con la conducción o facilitación que realizamos en nuestra labor. Bueno, entonces me regreso aquí a la presentación de PowerPoint, pero pues es de una manera, digámoslo, más sencilla que yo les presento esta información que hace un momento pudieron mirar en la legislación y de la que yo sé que van tomando nota. Artículo 16, sesión preliminar, artículo 22, sesión conjunta y estamos en el mecanismo alternativo. Entonces, también ya me dirán ustedes en un rato más que vamos a estar juntos en la actividad sincrónica, qué dudas se han ido generando, qué puntos más es necesario de ir abordando una vez que identificamos estos dos tipos de sesiones, las preliminares y las conjuntas conforme están descritos en la legislación. Y aquí lo diferente, ¿verdad? Pues es que yo les voy poniendo como estos puntos que son el objeto de esta etapa, ¿sí? De esta etapa en la sesión conjunta. Es decir, estoy en una mediación, estoy llevando una sesión conjunta, en este momento estoy en la etapa de introducción, qué cosa tengo yo prioritariamente que trabajar, o sea, explico todos estos aspectos que están aquí. La generación de confianza es esencial en el desarrollo de mi actividad. Luego sigo, ¿verdad? Mediación, sesión conjunta y ahora estoy en la etapa de narración. ¿Cuál es el objeto de esta etapa de narración? Que podamos conocer acerca del conflicto y podamos explorar el conflicto. Ahora estamos en la clarificación de intereses y temas. ¿Qué necesitamos aquí? Pues no necesitamos precisamente que las personas tengan esta oportunidad de hacer este ejercicio de identificación. Y así, generación y evaluación de opciones.
la persona facilitadora ha conducido el diálogo para que se puedan generar estas alternativas de solución y que puedan ser evaluadas por las partes conjuntamente con el trabajo de la persona facilitadora a través de la construcción de criterios objetivos, de poder mirar, ¿verdad? Y hacer todas las preguntas necesarias para que, teniendo en cuenta los criterios objetivos, se puedan evaluar cada una de estas opciones generadas y llegar al momento en el que, una vez que esto sea determinado, se pueda construir y se pueda plasmar en el documento al que llamamos acuerdo reparatorio y entonces podamos llegar al punto del cierre, con todo lo que es el cierre del mecanismo, que tiene una serie también de momentos, y la construcción del acuerdo como documento. Y es importante que además de lo que se plantea, y ojo con eso, ¿no? Además de todo lo que se plantea en los textos, en donde miramos de manera general que van a coincidir en estas 5 etapas, y que aquí nosotros miramos que en nuestra legislación se han incorporado, hay también un aspecto esencial respecto a lo que está en nuestra legislación, que va a haber un momento para validar el acuerdo, aprobarlo y darle seguimiento. Es decir, no concluye por sí solo nada más con que ya se firmó y esto es asunto totalmente concluido. Porque pues como ustedes lo han llevado en la práctica en su labor, se identifica y es totalmente necesario este momento de la validación, luego que se apruebe y que se le dé seguimiento teniendo en cuenta las características propias del acuerdo, ¿no? Identificando los de cumplimiento inmediato o diferido o totales o parciales. Entonces es necesario que este punto lo podamos considerar para poder llevar a la práctica nuestra labor como personas facilitadoras. Ahora bien, toda esta parte que yo les he compartido en este momento, pues está relacionado con el mecanismo alternativo de solución de controversias que identificamos como mediación. Pero es importante tener en cuenta que tratándose de la justicia para adolescentes, tenemos la posibilidad de aplicar otros, no solamente de aplicar mediación. Y entonces, en función de ello, ¿qué pasa con el otro tipo de sesiones que también ustedes han mirado, que están descritas en su programa? Es importante tener en consideración que tratándose de asuntos en donde van a intervenir personas adolescentes y de acuerdo a lo que la propia ley describe, hay otras posibilidades que son las que vamos nosotros a tener en consideración y en función de esas posibilidades, pues evidentemente se incorpora un tipo de sesiones más, las sesiones de preparación. Y las sesiones de preparación, como su nombre claramente lo refieren, es decir, esto es un punto interesante, ¿no? Entre la sesión preliminar, que es el primer momento en que llega la persona, se le brinda toda la información, conoce, porque se les explica desde ese primer momento cuál es el alcance de los mecanismos, desde ese primer momento ya está teniendo en cuenta esta información que se le está brindando. Pero de ahí a la conjunta es necesario preparar a las personas. Sí, y evidentemente cuando ya estoy o ya se utiliza, sí, desde todo el desarrollo metodológico de la incorporación de un proceso restaurativo, sí, teniendo en cuenta los modelos aplicables que están señalados en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a las personas hay que prepararlas. Y hay que prepararlas tomando en consideración quizá algunos aspectos, no sé si hayan tenido oportunidad de ir verificando, que están relacionados con la finalidad de la justicia restaurativa. Ya es un aspecto en donde nosotros tenemos en cuenta la importancia de los principios y postulados de la justicia restaurativa, que ya va enfocado de una forma tal en atender intereses y necesidades de las personas, comprendiendo
el impacto que pudo haber tenido la conducta, no solamente para la persona que ha sido víctima o para la persona adolescente, sino también para la comunidad, lo que ha pasado en el contexto. Y esto trae en consecuencia la necesidad de llevar a la práctica sesiones de preparación. Para poder tener este aspecto todavía más en claro, vamos a un punto inicial en esta actividad antes de que tengamos nuestra clase de 5 a 6. Vamos a checar aquí, les voy a compartir en la pantalla, permítanme que yo ubique aquí, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y estamos aquí en el artículo 88. Y en este artículo 88 vamos a identificar los modelos aplicables. De tal forma que vemos que el primero es la reunión víctima con la persona adolescente, es el primer modelo. El modelo 2 es la junta restaurativa y el modelo 3 son los círculos. Y como en esta primera parte nos corresponde solamente ir identificando las sesiones, que no es cosa menor, ¿verdad? Nos corresponde ir identificando las sesiones y qué es lo que se lleva a la práctica en cada una de estas, ¿no? Entonces, aquí es totalmente esencial que nosotros podamos verificar este punto. Fíjense, aquí, ¿vale? Entonces, checando en este enunciado del artículo 89, se establece de forma sumamente precisa que el uso de cualquiera de los modelos contemplados en este título, los 3 que acabamos de verificar, requiere reuniones previas de preparación y esa es la razón por la que en su programa se hace mención a esas sesiones previas. Son previas de preparación con todas las personas que vayan a participar en la reunión conjunta. Entonces, para poder llevar a cabo todas estas reuniones de preparación, es importante que la persona facilitadora tenga en claro la naturaleza del caso, que vaya conociendo el número de personas que se han visto involucradas en el mismo, la posibilidad de participar o no en el desarrollo del modelo, para que pueda entonces conocer cuáles han sido las afectaciones, los daños que se han causado y quiénes son, en este caso, la persona responsable de repararlos. Entonces, requiere un trabajo de forma más profunda en función de los fines propios de la justicia restaurativa. Y para esto existen ya algunas guías de cuáles son estas preguntas que como mínimo deben realizar las personas facilitadoras dependiendo del tipo de modelo que vaya a llevar a la práctica. Lo que sí entonces es que nos estamos dando cuenta que las reuniones de preparación son esenciales cuando se llevan a cabo algunos de estos modelos. Y de estas sesiones vamos a estar trabajando en la clase que vamos a tener en un momento más de 5 a 6 de la tarde. Les deseo que las lecturas sean de mucho interés y que vayamos generando también más inquietudes para que podamos estar trabajando con todas las actividades que están desarrolladas para este día de hoy y que hayan muchos aprendizajes, pero también muchas dudas que ir atendiendo. Muchas gracias. Nos vemos en un rato más.